Buenos días y bienvenidos a el canal Blender. Una de las potencias más importantes que tiene Blender es la simulación de cuerpos físicos, diversas fuerzas, gravedad y, por supuesto, simulaciones mecánicas. Hoy vamos a hacer una simulación de engranajes girando. Una simulación que, la verdad, he tenido oportunidad de ver en muy pocos sitios como se explicaba en castellano correctamente. Vamos a ello. Lo primero que necesitamos es borrar esto. Entonces creamos un engranaje, por supuesto. Nos vamos aquí y hay una parte dentro de la malla donde pone Gears. Ya lo sé, a vosotros no os está apareciendo Gear. No os aparece Gear. ¿Por qué no os aparece Gear? Porque tenéis que ir a Archivo, tenéis que ir a Preferencias de usuario, aquí escribir la palabra especial y extra, y en extra tenéis que tener activada Add Curve Extra Object y Add Mesh Extra Object. Os dará adicionalmente nuevos objetos extras entre los que se encuentra, por supuesto, los engranajes. Lo activáis, yo ya lo tengo activado, lo activáis y después guardáis preferencias. Bien, una vez que lo tenéis, veréis cómo os aparecen estos fantásticos gear o engranajes. Vamos a crear uno. Aquí tenemos un engranaje. Muchos os estaréis preguntando, bueno, y yo tengo aquí un engranaje, pero si yo quiero hacer un engranaje concreto, ¿cómo lo hago? Bueno, pues os vienen las características más importantes de los engranajes. Por ejemplo, el número de dientes, ¿no? El número de dientes lo podéis modificar en base a aquellas necesidades que vosotros estiméis. El radio también lo podéis modificar. Proporcionalmente modificaría el diente. El ancho, por supuesto, también lo podéis hacer más ancho o más estrecho, como queráis. También la base la podéis modificar. El círculo interior lo podéis hacer más pequeño o más grande. Los dientes los podéis modificar. Si yo hago así, los hago más largos, y si yo hago así, los hago más cortos. No solo podéis modificar los dientes, sino que también el filo de los dientes. Si yo hago así, lo afilo más esos dientes, y si yo lo reduzco, los hago más, digamos, toscos. Existen otra serie de datos, como puede ser el ángulo de presión. El ángulo de presión, digamos que es el filo final de esa cabeza de ese diente. ¿Lo veis? Lo modifico. Vamos a dejarlo en 20, es una cifra razonable. También podemos enroscarlo. Vamos a hacer que se enrosque. Hay engranajes que van enroscados para evitar ciertos movimientos de los mismos y que las presiones se mantengan de manera adecuada. Y, por supuesto, podéis modificar el ángulo cónico. Podéis hacer un cono, incluso un cono con corona. Podéis crear un cuerpo de este tipo. Un engranaje complejo como este que estáis viendo. No obstante, vamos a dejarlo como estaba por defecto. Vamos a utilizar este engranaje. Nos parece... Vamos a hacerlo un poquito mayor. Nos parece adecuado. Y yo creo que con los dientes un poquito más grandes. Vamos a hacerlo así. No tanto. Así estaría bien. Muy bien, ya tenemos nuestro primer engranaje para poder hacer estas simulaciones físicas. Habéis visto cómo se actúa. Vamos a subir este engranaje a un punto concreto, vamos a incluir un cubo y lo vamos a reducir de tamaño. Lo vamos a dejar, por ejemplo, ahí. Para agregar lo que son las fuerzas físicas que se van a implementar sobre estos objetos, lo primero que tenemos que hacer es convertir estas mallas en objetos, en cuerpos rígidos. Para ello yo me voy a un punto donde pone dinámicas, aquí, dinámicas. Solo veis que pone Dina porque tengo tantas opciones en mi Blender que, bueno, no aparece la palabra entera, dinámicas. Selecciono primero el cubo, recordad, primero el cubo y luego el engranaje y los vuelvo activos. Y después los tengo que conectar, pero ojo, no le deis todavía aquí, quiero que veáis algo. Cuando yo los conecte, observad esto de aquí, cuando yo los conecte, me crea unas fuerzas o las direcciones de las fuerzas de cómo van a ser aplicadas sobre el objeto, esas fuerzas físicas. Si van a ser de rotación, si van a ser de elevación, si van a ser del tipo que sean. Ya las tenemos aquí. Nosotros necesitamos dos, una que haga que gire y otra, por supuesto, que haga que se mueva. No solo que gire, sino que se mueva. Hemos creado una y vamos a crear otra. Seleccionamos primero el cubo, luego esto y conectamos nuevamente. Nos han creado dos fuerzas, dos constraint. Constraint, los llaman así en Blender.
A una de ellas la vamos a llamar movimiento y a otra de ellas la vamos a llamar giro. Es importante que renombréis los cuerpos de manera adecuada. Engranaje 1 y cubo. Podéis poner, si queréis, cubo 1. Estas pequeñas cosas, cuando tenéis muchos cuerpos, bueno, pues os pueden crear problemas. Veréis, si yo ahora le doy a la animación de estos cuerpos físicos, mirad lo que ocurre. Se cae. ¿Por qué se cae? Porque este cuerpo es dependiente de este. Ambos, dentro de sus propiedades físicas como cuerpos sólidos, les hemos incorporado la posibilidad de que sean activos, por lo cual los dos, al ser activos, tanto el engranaje como el cubo, la fuerza de la gravedad interactúa sobre ellos. Pero si yo selecciono el cubo y le vuelvo pasivo, ya no se moverá de ahí. Mirad, ahora le doy al play y no se mueve, porque este engranaje depende del cubo y el cubo no se mueve, es pasivo. Pero vamos a centrarnos en las dos fuerzas que hemos creado. Una de ellas hemos dicho que era una fuerza de giro. La fuerza de giro la vamos a dejar así, con el eje Z, como veis aquí, esta fuerza, el eje Z en esta posición. Pero nos vamos a ir a la fuerza de movimiento. La fuerza de giro es importante que la coloquéis en modo bisagra. Es una forma de rotación sobre un eje, el eje Z. Y ahora la otra constraint, la de movimiento, la vais a modificar a motor, para hacer que se mueva. El motor puede hacer un movimiento lineal o angular, pero para hacer un movimiento angular de manera correcta tenemos que indicarle que lo haga sobre el eje X. Sobre el Z no os quedaría bien. Para ello lo que tenemos que hacer es rotarlo. Vamos a rotarlo. Quitamos el ortogonal, nos colocamos así y nos ponemos desde esta vista. Y lo rotamos sobre el eje Y, RI. Y lo rotamos 90 grados. Hasta ahí. Muy bien, ya lo tenemos rotado. Y habilitamos el motor angular. Ahí está. Este no, este. Habilitamos. Recordad, objeto 1, engranaje, aunque esto lo hará automáticamente cuando utilicéis las dinámicas. Mirad lo que sucede ahora. Vamos a verlo. Cuando yo le doy al play, mirad. Nuestro engranaje gira constantemente. Podéis modificar la velocidad o los pulsos, por supuesto, modificando aquí los datos. Podríais hacer que fuera más rápido o más lento. Vamos a dejarlo a la velocidad de 1. Vamos a hacer que este movimiento sea transmitido a otro engranaje. Seleccionamos estos dos cuerpos y hacemos una duplicidad de los mismos. Nos vamos aquí y vamos a quitar el imán, el magneto, snap, y nos ponemos en este punto. Vamos a quitar las tool no, esta barra que no nos interesa. Muy bien, ya lo tenemos. Nos vamos al primer fotograma y lo que nosotros vamos a necesitar es, por supuesto, que ambos engranajes concuerden perfectamente, encajen perfectamente. Vamos a acercarnos lo suficiente y hacer que este rote en el eje Z de tal modo que se coloque en un punto, vamos a ver, en el cual entre ellos no exista o no se toquen. Vamos a verlo. Yo hago que rote en el eje Z y con Shift consigo esa precisión que necesito. Ahí está, ¿lo veis? Mirad que ninguno de ellos se toca. Lo estáis viendo, ¿no? Fotograma 1 y ya los tenemos. Este cuerpo, estos dos no tienen constraint, no tienen esto, las constraint. Entonces hay que crearle una de giro para permitir que este engranaje gire. Como he dicho antes, primero seleccionáis el cubo, luego seleccionáis el engranaje y los conectáis. Creaos el nuevo constraint que le vais a dar el nombre de giro engranaje 2. Ahí está, giro engranaje 2. Quiero que esto lo que haga sea un movimiento de bisagra y ahora cuando yo le doy al play, mirad lo que va a ocurrir, porque va a ocurrir una cosa, vamos a ponerlo así, queda más bonito, y alejarnos un poquito. Mirad lo que va a ocurrir y va a ocurrir una cosa un poco inesperada. Esto os sucederá. Le dais al play y esto no gira bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a explicaros por qué no están girando bien. Si yo selecciono el primer engranaje y me voy a sus propiedades de cuerpo rígido, hay un punto donde pone envolvente convexa.
Esto es una especie de halo que envuelve al objeto, un halo que no veis, y que le afecta con respecto al engarce que tiene este otro. Como el halo no tiene la forma exacta de este cuerpo, lo que hacen es colisionar de alguna manera, colisionan mal. Y yo necesito que esta forma sea exactamente igual que la malla, que tenga la misma forma que la malla. ¿Habéis visto lo que he hecho, no? Y que la sensibilidad entre un diente y otro, esta que he puesto, sea pequeñita, esta distancia, hemos puesto entre unos dientes. Entonces nos vamos aquí y ponemos 0.02, con eso será suficiente. Hacemos lo mismo con el otro, nos vamos aquí, que sea una envolvente de malla y el margen de 0.02, así conseguimos que esos dientes engarcen perfectamente. En estos momentos, cuando yo le doy al play, mirad, ahora el movimiento es suave y continuado, como podéis ver. La transmisión de las fuerzas físicas se hace de manera correcta. Está capturando esas fuerzas físicas y, bueno, pues podéis observar que funciona perfectamente. Ahí está ese movimiento. Podíais poner un montón de engranajes, podíais hacer relojes, podíais hacer autómatas, podíais hacer, pues no sé, planetarios, si queréis. Podíais hacer lo que quisierais, si tuvierais los mapas de los engranajes de esos objetos, añadiéndolo de esta manera. Y evidentemente, para que el renderizado no se vea, lo que tendríais que hacer sería ocultar en el renderizado estos cubos que os sirven como punto de apoyo. Ocultáis y sigue girando, como podéis ver. Bien, espero que os haya gustado este vídeo tutorial en el cual comenzamos esta serie de simulaciones físicas con Blender. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Hasta pronto.